Os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Vamos a leer comenzando en el versículo 1 y hasta el versículo 8 en esta mañana, aunque nuestro pasaje será desde los versículos 5 al 8. Mateo 6:1 dice así la palabra de Dios: Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros lo pidáis. Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. Uno de los científicos más reconocidos de la historia nació en Alemania en 1879. Su nombre era Albert Einstein. Además de por su imagen amable y hasta divertida que se ha empleado en multitud de dibujos y de cuadros, Einstein pasaría a la historia, entre otras muchas acciones, por sus investigaciones en el campo de la energía. Como físico que fue, llegó a ser muy conocido en su época. De hecho, visitó España allá por los años 30 y tuvo oportunidad de reunirse con los personajes más eminentes del mundo. Fue un personaje muy mediático. Pero en el año 1945, la revista Time hizo una portada que Einstein nunca hubiera querido que saliese a la luz. En ella se bautizaba a este científico como el padre de la bomba atómica. Y la idea es que, como se había descubierto una fórmula que explica cómo usando simplemente unos kilos de uranio y plutonio son más que suficientes para crear una explosión equivalente a 15.000 toneladas de dinamita, Einstein, de cierta manera, había sido la raíz de todo ello con sus estudios. Y cuando un grupo de científicos decidió aplicar esos descubrimientos en la composición de la bomba atómica, sabemos que sus efectos fueron devastadores. En las famosas explosiones de agosto de 1945, 100.000 personas murieron en Hiroshima. No es que Einstein construyó la bomba, pero sus investigaciones y sus consejos sirvieron de base para su posterior desarrollo y aún para desarrollar también ese llamado Proyecto Manhattan, que es el que dio lugar a la bomba y los ataques en Japón. Pero algo que podría haberse usado como fuente de energía muy potente, muy poderosa, terminó siendo empleado para matar, para destruir como nunca jamás se había conocido en la historia. Y de poco sirvieron los intentos de Einstein por defender la paz. El mal ya había sido perpetrado y su nombre, sin él quererlo, siempre estaría ligado de alguna manera a la bomba atómica. Cuando pensamos acerca de esto, nos damos cuenta de que el ser humano es capaz de usar cosas increíblemente buenas para llevar a cabo acciones verdaderamente destructivas. Aún aquellas realidades que tienen un carácter piadoso,
aún los medios que han sido creados para expresar nuestra devoción por Dios pueden convertirse en instrumentos para el mal y para lo que es malo. En este momento del Sermón del Monte, Jesús quiere hablar a sus discípulos de una justicia que resulta de un corazón transformado. Y lo va a hacer en oposición a acciones que, aun siendo buenas en sí mismas, lo único que pretenden es dar a conocer un corazón lleno de vanagloria. Y para ello va a utilizar tres elementos que los que escuchan conocen muy bien. Les va a hablar de ofrenda, que es lo que vimos la vez pasada, les va a hablar de la oración, que es lo que veremos hoy con la ayuda del Señor, y en el futuro, después, les hablará del ayuno. Tres prácticas comunes, tres prácticas correctas, pero tres prácticas susceptibles de ser convertidas en medios de autopromoción, en canales para el exaltamiento del yo, la exaltación del yo, en lugar de la devoción a Dios. Y Jesús va a insistir en que los ciudadanos del reino no pueden actuar de esta manera. Los súbditos del Rey de los cielos son llamados a ser imitadores de Dios, a practicar su justicia, pero no simplemente para ser vistos por otros o ser reconocidos por otros. Fíjate lo que dice el versículo 1. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, con el fin de ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y veíamos la vez pasada que ese cuidad significa literalmente estad alerta, tened la precaución suficiente como para identificar cuando lo que hacéis busca la gloria de Dios o en realidad vuestra propia exaltación. Así que 3 veces Jesús va a advertir a sus discípulos contra el peligro de usar estas prácticas de adoración y dedicación a Dios para nuestro propio beneficio. Y 3 veces va a confirmar que es de esa misma manera como actúan los hipócritas. Finalmente, la cuestión es la siguiente: ¿actuamos para la gloria de Dios o para nuestro propio reconocimiento? En el día de hoy nos vamos a enfocar en la segunda de estas advertencias que Jesús presenta, y es la que tiene que ver con la anomalía en la oración. Una anomalía es un defecto, es una deformación, es una malformación, algo que no funciona como debería, que no es lo que debería ser. Y esto es precisamente lo que nos encontramos aquí, con una anomalía en la oración. En los versículos del 5 al 8 observamos 2 advertencias en cuanto a nuestras oraciones. Y en realidad lo que observamos es que no son lo que deberían ser y por tanto esas anomalías han de ser identificadas y corregidas. Y sobre todas las cosas, evitadas si queremos orar de una manera que honra al Señor. Y hay una serie, si nos hemos fijado bien en nuestra lectura, una serie de palabras que se repiten con respecto a la sección anterior. Jesús habla varias veces de hipócritas, de sinagoga, de recompensa, de secreto, y nos damos cuenta de que el tema es el mismo, lo único que ahora va a emplear el ejemplo de la oración. El problema del que Jesús se hace eco es muy parecido al que destacó con respecto a las ofrendas. El maestro va a aclarar a sus seguidores que la oración no es un ejercicio de exhibición buscando impresionar a los demás, pero tampoco un ejercicio de repetición tratando de impresionar a Dios. Solo hay que pararse por un momento a observar cómo han funcionado las religiones de los hombres desde sus inicios y nos damos cuenta de que la oración ha formado en un sentido o en otro parte de todo eso que llamamos elementos religiosos. Y los judíos no iban a ser una excepción. Y aquí vemos cómo Jesús decide incluir específicamente una enseñanza sobre la oración en su predicación más famosa.
y no tiene por qué justificarse o defenderse o aclararlo. No necesita hablarles de la importancia de la oración porque todos los oyentes lo entienden. Pero les va a enseñar a orar porque aunque oran, no lo hacen bien. Y comienza corrigiendo la mala praxis, podemos decirlo así, las malas prácticas que caracterizaban a muchas de las oraciones de esos judíos. Y antes de explicarles a los judíos cómo deben orar, Jesús les va a explicar cómo no deben orar. Y lo primero que Jesús nos enseña aquí es lo siguiente: la oración no es un ejercicio de exhibición religiosa con el fin de impresionar a los hombres. Lo voy a repetir. La oración no es un ejercicio de exhibición religiosa con el fin de impresionar a los hombres. Eso lo encontramos en los versículos 5 y 6. Vamos a leer el versículo 5 de nuevo. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Cuando leemos un versículo como este, debemos asegurarnos de que estamos atentos a lo que dice. Es importante aclarar que Jesús no está prohibiendo el hecho de orar erguidos. El problema no está en la forma en la que uno ora. De hecho, la postura habitual para orar en los tiempos de Jesús era precisamente esa, erguidos y en ocasiones con las manos alzadas. Sin embargo, en la Escritura encontramos a personas orando en pie, sentados, arrodillados o incluso postrados en el suelo. No es la postura lo que importa aquí. Tampoco está prohibiendo que se ore de manera pública. Entre los judíos religiosos se practicaba la oración pública hasta 3 veces al día, por la mañana, en la tarde y en la noche. Y hay varios pasajes que podríamos mencionar, como el Salmo 55, Daniel 6, Hechos 3, donde nos encontramos a hombres de Dios practicando este hábito de orar 3 veces al día. Jesús mismo también lo hizo. El orar públicamente formaba parte importante de la cultura judía, pero también de la iglesia del Nuevo Testamento. De hecho, en el capítulo 2 de Hechos, versículo 42, se nos dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Eso hacían todos juntos y vemos que parte esencial de lo que la iglesia primitiva practicó desde el principio era también la oración. De hecho, en 1 Timoteo 2, versículo 8, Pablo dice: quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas. Jesús no está en contra de la oración, ni tampoco de la oración pública. Lo que está denunciando es la ostentación religiosa. Lo que está criticando es la hipocresía espiritual. El convertir la oración en una exhibición. Sabemos que las sinagogas eran el punto de encuentro para los judíos. De alguna manera eran también los centros cívicos de las ciudades y los pueblos. Y a lo largo del día muchas personas pasaban por ahí, por distintas razones, pero al fin y al cabo las sinagogas eran muy transitadas. No sé si habéis tenido la oportunidad de visitar alguna sinagoga de esas que todavía se conservan en España hoy. Si lo habéis hecho, os habéis dado cuenta de que además de lo que es la estructura interior, también hay muchos patios. Los espacios se habían concebido para que las personas pudieran conversar. De alguna manera eran la equivalencia a las ágoras de los griegos, esos lugares de encuentro donde las personas tenían oportunidad de trasladar sus intereses, de compartir sus pensamientos, de tener una conversación. Y en muchas ocasiones al templo y también a las sinagogas se les llamaba casa de oración, porque parte importante de lo que se hacía allí era orar. De hecho, los judíos
más devotos respetaban la hora de la oración hasta tal punto que estaban dispuestos a dejar de hacer cualquier tarea, aún caminar si fuera preciso, para orar allí donde la hora de la oración tuviese lugar. Pero lo curioso del relato de Jesús es que el maestro va a denunciar a estos oradores porque casualmente terminan estando siempre en los lugares más transitados y más visitados justo a la hora de la oración. Y la palabra que Jesús emplea para hablar de ellos es la palabra hipócritas. Y así como se llamaba a los actores de la época que estaban representando un papel, Jesús está diciendo que estos oradores simplemente están representando un papel. De la misma forma que los actores han llevado a cabo un espectáculo y reciben su recompensa por ello, los que oran como si de una exhibición se tratase, reciben también su recompensa con la admiración de los demás. Todo ese despliegue, todo ese alarde se va a limitar, dice Jesús, al reconocimiento del gran público o de la pequeña audiencia que está presente cuando estos oran. Y notamos un contraste muy importante con el versículo 6. Empieza diciendo ese texto: pero tú, a diferencia de lo que hacen otros, tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Para entender lo que Jesús está diciendo aquí, necesitamos conocer algo de cómo eran esas viviendas del siglo I. Porque en la Palestina del siglo I, normalmente la mayoría de las casas eran humildes y no contaban con demasiado espacio. De hecho, la mayoría solamente tenían una sola habitación. En Lucas capítulo 12, versículo 24, encontramos la misma palabra. Dice ahí: considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, no tienen bodega, esta es la palabra, ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. Termina diciendo el Señor: ¿cuánto más valéis vosotros que las aves? Esta palabra bodega, también traducida como aposento, se refiere a una despensa, a un lugar donde se guarda la comida, donde se conservan los víveres en el hogar, tanto para las personas como para los animales. Y ese era el único espacio dentro de la casa que podía cerrarse con llave. Jesús afirma que es preferible encerrarse en la despensa antes que orar con el fin de ser visto. Qué impactante tuvo que ser esto para los oyentes, porque precisamente grandes y luminosas aquellas despensas no eran. El maestro nos recuerda aquí que el tener presente que orar es hablar con Dios es importante. Orar es estar en intimidad con Dios. Y eso es tan importante como lo que estemos diciendo. Cuando nuestra intención es la de aparentar, en ese momento hemos dejado de orar. Cuando nuestro objetivo es impresionar a otros, en ese momento hemos dejado de hablar con Dios. La oración se convierte solo en un medio para promocionarse ante los demás, para hacerse notar, para encumbrarse ante los demás, para dar una imagen de espiritual. Es verdad, tenemos que reconocer que vivimos en una sociedad mucho más secularizada que aquella, de manera que en la mayoría de las iglesias se llevan más a cabo actividades que reuniones y propiamente que reuniones de oración. Para demasiadas personas la oración es algo tan ajeno que esta exhortación no supone una lucha generalizada. Hace tanto tiempo que no oran o que no asisten a una reunión en la que la oración pública es importante, que en ningún caso se plantean el impresionar a otros con sus oraciones. Es probable que ni oren públicamente y tampoco privadamente.
Pero fíjate lo que escribió J.C. Ryle. Puede que tus conceptos doctrinales sean correctos. Puede que tu amor hacia el protestantismo sea ardiente e inequívoco. Pero a pesar de ello, todo esto puede no ser más que conocimiento racional y parcialidad. La gran cuestión es esta, dice Ryle. Si eres capaz de hablar con Dios, además de hablar acerca de Dios. Si eres capaz de hablar con Dios, además de hablar acerca de Dios. En algunos lugares sí que hay una tendencia a querer exhibir cierto aspecto espiritual entre los que están ahí. Y la oración se emplea como un medio que se va a utilizar para proyectar una imagen superior de aquellos que oran. O puede que suceda todo lo contrario. Algunas personas no oran por temor a lo que los demás van a pensar de ellos. Algunas personas no oran por vergüenza, por pensar que no estarán a la altura de las expectativas. Sin embargo, el Señor Jesucristo es enfático y advierte a sus discípulos que a Dios no le interesa tanto lo externo, tanto el envoltorio, lo que rodea a nuestras oraciones, como lo que está dentro de ellas. A Dios le interesa que acudamos a Él, aunque ninguna otra persona en el mundo lo llegue a saber. Cuando oras, ¿estás pensando en otros o estás pensando en Dios? El gran conocido maestro Lloyd Jones dijo de estos mismos versículos: el pecado es algo tan terrible que, de acuerdo a la exposición que nuestro Señor hace de él, no solamente nos sigue hasta las puertas del cielo, sino que, si fuera posible, vendría con nosotros hasta el mismo cielo. El pecado tiene tal presencia en nosotros, es tan oscuro, es tan atrevido, que somos capaces de estar hablando con Dios con el único fin de recibir reconocimiento por parte de los demás. O incluso somos capaces de dejar de hablar con Dios para evitar la vergüenza de lo que otros puedan llegar a pensar. Somos capaces de actuar como si fuéramos actores, aun sabiendas de que estamos robándole la gloria a Dios. Porque lo que en el fondo nos preocupa no es su alabanza, sino la nuestra. ¡Qué terrible la actitud de tantos! ¿Por atrevimiento o por vergüenza? Dejando a un lado la posibilidad privilegiada de relacionarse directamente con el Dios de los siglos, solamente por el qué dirán o por el qué pensarán. La oración no es un ejercicio de exhibición religiosa con el fin de impresionar a otros hombres. No fue concebida para eso y no podemos emplearla para eso. Pero eso nos lleva a una segunda advertencia que Jesús destaca ante sus discípulos, y es la siguiente: la oración no es un ejercicio de repetición con el fin de impresionar a Dios. Voy a repetirlo. La oración no es un ejercicio de repetición con el fin de impresionar a Dios. Versículos 7 y 8, vamos a leerlo una vez más. Dice ahí: al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. La oración no es simplemente una fórmula ritualista o legalista. Por ejemplo, los musulmanes rezan 5 veces al día. Los budistas repiten sus mantras innumerables veces a lo largo de la jornada. Y tantas religiones practican ritos similares. Pero no hace falta pensar en otras religiones. Recuerdo a un pastor amigo que me contaba lo que le sucedió cuando llegó a la iglesia que sería su iglesia durante algún tiempo.
fue invitado desde otro lugar del país a pastorear esa congregación. Y cuando llegó, todavía no conocía prácticamente a nadie, y al terminar una de las reuniones, pidió a un hermano que orase. Y lo que sucedió todavía es motivo de conversación para él. Era una oración de terminar la reunión, de bendecir a los hermanos, de dar gracias a Dios por lo que había sido y pedirle su protección para la marcha. Pero este hombre empezó a hablar y a decir y a analizar, y pasaban los minutos y primero fueron 10 y luego 15, luego 20. Durante 30 minutos estuvo orando el que tenía que despedir la reunión. Pero además no solamente se alargó, sino que intentó durante todo ese rato demostrar a los que allí estaban que él sabía mucho, que él conocía, que él podía decir y apuntar y corregir y exhortar. Ese no era el propósito de la oración final. Bueno, no sé si le volvieron a pedir que orase a ese señor, pero sí que conozco por este pastor que la cosa terminó muy mal. Lo que estaba detrás de este hombre no era simplemente hacerse notar. En un momento determinado quiso montar un complot para expulsar al pastor y ser él mismo el que allí se quedase. El problema no está en orar largo o orar corto. Lucas capítulo 6, versículo 12 dice que en esos días él, Jesús, se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración. No era extraño que Jesús pasase horas orando o incluso toda la noche orando. Solamente en el Evangelio de Marcos se nos menciona esto al menos 3 veces. El problema en nuestro pasaje tiene que ver no ya tanto con cómo se ora, sino con qué se ora. No tiene que ver tanto con la forma, sino con el contenido. Y si lo que previamente Jesús critica es el deseo de impresionar a otros con nuestras oraciones, lo que Jesús denuncia ahora es el pensar que podemos impresionar a Dios con nuestras oraciones. En el versículo 7 se incluye una referencia al fanatismo religioso de la antigüedad, a cómo oraban los llamados gentiles, los que no tenían ningún tipo de temor de Dios. Y se dice ahí que ellos repiten sin sentido. ¿Quieres saber cómo oraban los gentiles con repeticiones sin sentido? Podemos ir en el Antiguo Testamento, por ejemplo, a Primera de Reyes 18, versículo 26. Ahí está Elías en el Monte Carmelo y convoca a los profetas de Baal, 450 de ellos. Y dice el texto que estos profetas tomaron el novillo y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: «Oh Baal, respóndenos». El texto añade que no hubo voz ni nadie respondió y que danzaban alrededor del altar que habían hecho. El contenido de la oración era el siguiente: «Oh Baal, respóndenos». Desde la mañana hasta el mediodía, aproximadamente unas 4 horas, estos 450 profetas estuvieron repitiendo la misma declaración una y otra vez. ¿Cuántas veces se puede decir en 4 horas, «Oh Baal, respóndenos»? No he hecho el cálculo, pero me parece que el número sería tremendo. Esto es orar repeticiones sin sentido, por supuesto, a un Dios que no tiene ningún sentido. Pero varios siglos más tarde, el Nuevo Testamento se hace eco de otra anécdota similar. En el capítulo 19 de Hechos, versículo 34, en la ciudad de Éfeso, se nos dice que Pablo fue advertido de no acercarse a ese lugar porque la situación estaba volviéndose peligrosa. Y el narrador Lucas dice que un clamor se levantó de todos ellos gritando como por 2 horas: «Grande es Diana de los Efesios». Esta también es una cita bastante breve. ¿Cuántas veces puede decir uno «Grande es Diana de los Efesios» a lo largo de 2 horas? Estas son vanas repeticiones. Estas son repeticiones sin sentidos, pero esta era la metodología de esos gentiles, la manera de dirigirse a los dioses por parte de los paganos, por medio de vanas y constantes repeticiones. Y la respuesta de Jesús va a ser muy tajante, versículo 8 de nuestro texto. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos.
Esta es una de las claves de todo el Sermón del Monte. No os hagáis semejantes a ellos. Si en el versículo 48 del capítulo 5 Jesús decía que los ciudadanos del reino de los cielos han de ser perfectos como su Padre Celestial es perfecto, aquí Jesús confirma que esto no va a suceder utilizando las mismas estrategias religiosas de los que viven de espaldas a Dios. No os hagáis semejantes a ellos. Si sois ciudadanos del reino, si aspiráis a pertenecer a ese reino un día y por los siglos, no os hagáis semejantes a ellos. No convirtáis esto tan único y excelente que estoy haciendo en una religión más. El término que Jesús emplea aquí puede traducirse literalmente por igual que. En otras palabras, que no existan comparaciones, no pueden ser homónimas, esa es la palabra. Lo que vosotros hacéis, lo que vosotros oráis y lo que ellos hacen y lo que ellos oran. No pueden existir comparaciones entre lo que ellos hacen y lo que vosotros hacéis. No podéis ser igual que ellos, no podéis hacer lo mismo que ellos. En este caso, en la manera que tienen de dirigirse a sus dioses. Porque tristemente, lo que había sido la característica de estas religiones paganas, se había de alguna manera infiltrado en el judaísmo. Y todo ese despliegue ritualista que caracterizaba a los paganos comenzaba a ser muy parecido a lo que los judíos también practicaban. De hecho, en el judaísmo existían varias fórmulas que funcionaban como una especie de encantamiento y ellos pensaban que al recitarlo correctamente les garantizaría lo que estaban pidiendo. Se habían convertido en meros repetidores. Su uso, pensaban ellos, era una garantía, de manera que el que oraba utilizando esas fórmulas obtendría lo que había pedido. Y es por eso que Jesús va a emplear el ejemplo de la oración para hablarnos de lo que es la verdadera justicia, porque la justicia no puede resultar nunca de un ejercicio de repetición. Nuestro discurso no deslumbra a Dios. La Biblia nos enseña que nuestra capacidad de convocatoria no asombra a Dios. No son nuestros méritos, no son nuestras palabras las que nos aseguran nuestra audiencia delante de Él. Y el tratar de conmover o de asombrar a Dios con nuestras palabras refleja un conocimiento muy limitado de lo que es la oración y lo que es peor, muy limitado de quién es Dios. Pero tristemente eso es la religión humana. No hagamos de eso la comunión divina, la oración. Orar es un privilegio único para todos los creyentes. Orar es una fuente perpetua de consuelo y de dirección para todos los creyentes. Orar es un recurso inagotable de poder para todos los creyentes. Pero la eficacia de nuestras oraciones no descansa en nuestras habilidades personales. Tampoco responde a nuestra capacidad de oratoria, de discurso, de diálogo. Fíjate lo que dice el capítulo 8 de la epístola a los Romanos, versículo 26. Dice ahí, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque, dice Pablo el apóstol, no sabemos orar como deberíamos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y en ese mismo capítulo, en el versículo 34, leemos, Cristo Jesús es el que murió. Sí, aún más, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. De manera que es en base a la obra intercesora de Cristo y también a la actividad constante del Espíritu Santo que el Dios de los siglos
el viviente, el único y verdadero, nos escucha. De hecho, el Salmo 139 nos dice que las palabras esas que todavía no han llegado a nuestra boca, Dios ya las conoce. Por eso el capítulo 6 de Mateo, versículo 8 dice, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Qué interesante que emplea aquí la palabra Padre, porque normalmente los padres, mejor que los hijos, saben lo que estos necesitan, especialmente cuando esos hijos son o están en una edad de dependientes, que tienen estímulos, que responden a impulsos, pero que no tienen la capacidad de observar y conocer todo lo que está a su alrededor. Y sin embargo, antes de que ellos lo pidan, los papás ya saben lo que esos hijos necesitan. Así es como Jesús describe nuestra relación con Dios. Debemos recordar que, en un sentido, nuestras oraciones no informan a Dios, sino que revelan nuestro nivel de dependencia. Es por eso que Jesús confirma que Dios ya conoce nuestras necesidades. Y esto debería traer consuelo a nuestros corazones. En lugar de preocupación o angustia, consuelo. ¿Por qué? Porque Dios responde a nuestras oraciones, aun cuando no siempre oramos como deberíamos. Pero además de consuelo, debería traer confianza a nuestras oraciones, porque la palabra de Dios nos asegura que tenemos acceso constante al trono de la gracia. En estos días he tenido que hacer una gestión y hoy día muchos de los edificios oficiales están cerrados, así que te piden que utilices un certificado electrónico. No sé si alguno de vosotros ha tenido que instalar ese sistema de certificados electrónicos en sus ordenadores, pero es dificilísimo. Yo no es que sea el más hábil del mundo, pero más o menos me manejo. Y tengo que confesar que he estado horas y horas simplemente para instalar ese programa que me permitía confirmar que ese documento que yo había hecho lo estaba mandando yo. Qué difícil es que ya no digo presidente del gobierno, sino un funcionario público tenga su ventana abierta para que yo entregue un papelito. Qué difícil nos resulta hoy, cuántas vueltas hay que dar. Y sin embargo, el texto nos dice que el Dios de los cielos está siempre disponible para que sus hijos se acerquen a Él. Y además, esa capacidad de acercarnos a Él no depende de nuestra capacidad de orar, de lo que podamos decir, de lo inteligentes o capaces o ilustrados que podamos llegar a ser, sino que depende exclusivamente de lo que Dios ha prometido hacer por sus hijos. ¡Qué tremendo Dios! ¡Qué generoso! ¡Qué humilde! ¡Qué bondadoso! Pero además de consuelo a nuestros corazones y de confianza a nuestros corazones, esto debe despertar un sentido de cuidado en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque no podemos orar de cualquier manera. No podemos dirigirnos a Dios de cualquier manera. No podemos aprovechar ese regalo tan inmenso que Él nos ha hecho de cualquier manera. Y mucho menos para tratar de emplearlo como un medio para la autoexaltación o la autopromoción. Al principio de nuestro tiempo comenzamos hablando de un alemán, Einstein, muy conocido. Vamos a terminar hablando de otro alemán, pero en este caso bastante desconocido. Se llama Wolfgang Beltraki y ha pasado a la historia por haber falsificado más de 1000 pinturas. Hizo una gran fortuna vendiendo obras que no eran originariamente de los autores que se decía ser, y como resultado ha acumulado varios millones de euros de patrimonio. Todo ello
hasta que en el año 2010 lo descubrieron. ¿Cómo? Una pequeña anomalía. Utilizó un tipo de blanco que no existía en el momento en el que supuestamente se había compuesto la obra. Y esto llamó la atención de los especialistas que la estaban tasando. A partir de ahí, toda su figura se vino abajo y desde entonces permanece en prisión. Te puede llamar la atención un caso como este, pero cuando utilizamos la oración para otro fin del que ha sido concebida, en un sentido nosotros también estamos falsificando, estamos tratando de hacer pasar algo por lo que no es. Nos estamos comportando como unos hipócritas, dice el Señor. Estamos llevando a cabo una mera actuación. Y tarde o temprano esa anomalía saldrá a la luz. La oración dice mucho más de nosotros de lo que podemos pensar. ¿Quieres saber cuáles son tus intereses más profundos? Revisa tus oraciones. ¿Quieres saber lo que te preocupa realmente? Analiza tus oraciones. Posiblemente no existe mejor herramienta para entender lo que creemos que examinar qué oramos y cómo oramos. Nuestra doctrina, nuestra visión de Dios, nuestra cosmovisión del mundo, nuestras expectativas, nuestros deseos, todo ello, de una manera o de otra, se refleja en nuestras oraciones. Por eso debemos tomar en serio no solamente el orar, sino el cómo orar. El Señor Jesús, Él mismo, hizo de la oración una prioridad durante su tiempo aquí en la tierra. Y esa debería ser también nuestra actitud frente a la oración. No solamente porque por medio de la oración recibimos muchas bendiciones de parte de Dios. No solamente porque por medio de la oración participamos en los propósitos de Dios, sino que también porque por medio de la oración disfrutamos de plena comunión con Dios. No oramos para exhibirnos delante de los demás, ni siquiera para autopromovernos delante de los demás, mucho menos para impresionar a Dios. Oramos porque de la misma manera que un niño disfruta y no concibe nada más especial que pasar tiempo con sus padres, para un hijo de Dios no debería existir nada más precioso en este mundo que pasar tiempo con su Padre Celestial. Esta es la razón principal por la que Jesús pasó tanto tiempo en oración. Y esa ha de ser también nuestra motivación a la hora de orar. No el que tenemos que hacerlo, no el que obtenemos un beneficio al hacerlo, no el que nos hacemos un nombre al hacerlo, sino el hecho de que podemos hacerlo, el hecho de que Dios nos permite hacerlo, porque Él también desea tener comunión con los suyos. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué caracteriza tus oraciones? ¿Hay alguna anomalía a la luz de este pasaje que debería ser revisada? En esta ocasión hemos visto de lo que debemos evitar en nuestras oraciones. Y la próxima vez, si Dios quiere, veremos lo que debemos imitar en nuestras oraciones, que será la enseñanza del Señor Jesucristo cuando les dice a sus discípulos, pues vosotros orad de esta manera. Vamos a orar. Señor, en este día te damos las gracias por tu palabra, porque no solamente nos revela quién eres tú, también nos enseña quiénes somos nosotros y nos advierte de lo peligroso que es convertir la comunión con el Dios de la historia en un mero ejercicio religioso. Perdónanos, Señor, por querer utilizar los medios que tú nos regalas para acercarnos a ti en instrumentos para elevar nuestro ego y nuestro yo.
No nos queremos sentir congraciados con los demás, queremos sentirnos en comunión contigo. No queremos impresionarte, sino que queremos adorarte y reverenciarte por todo lo que has hecho por nosotros, por tu misericordia manifestada en la persona de tu Hijo, por la obra de salvación, por el Espíritu Santo que no solamente nos convence de pecado y de justicia, sino que está obrando en nosotros para santificación. Hay tantos motivos para darte las gracias, tantas razones para acercarnos a ti. Te pedimos, oh Dios, que podamos ser sabios y aprovechar este recurso inigualable. Pero te pedimos también que nunca lo empleemos para un fin que no sea la gloria de Dios. Te damos las gracias porque tú contestas las oraciones de tus hijos. La palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho. Y esto no es porque nosotros podamos mucho, sino porque tú puedes mucho. Y has decidido mantenernos en dependencia tuya para demostrarnos toda tu grandeza y tu poder. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de tu grandeza y tu poder, mientras, como dice el Salmo, nosotros estamos callados. Te alabamos en todo, en el nombre de Cristo. Amén.